Bueno, muy buenas noches. La Caja de Compensación Familiar Cajamar, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programas especiales le da la bienvenida hoy a este conversatorio titulado La invisibilidad de los afrodescendientes en Santa Marta. Y nuestra ponente en el día de hoy son señora Polidora Gómez, licenciada en Lengua Castellana y Comunicación. Señora Polidora, bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y la doctora Matilde Maestre, abogada, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Doctora Matilde, bienvenido, gracias por compartir con nosotros este espacio. Un tema muy importante para todos, que sabemos que estamos ya a merced de los 500 años del cumpleaños de Santa Marta y es bueno pues saber más un poco sobre lo que son los afrodescendientes en Santa Marta en esta historia. No siendo más, señora Polidora, adelante y bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Dándole la bienvenida a las personas que están aquí presentes. Muchas gracias por llegar hasta la Biblioteca Cajamarca, a este conversatorio, y también los que se están conectando virtualmente a este conversatorio. Bienvenidos todos. Nuestros agradecimientos eh, a la directiva de Cajamarca, al público presente y a los que nos siguen de forma virtual. Eh, en este momento vamos a dar inicio a la invisibilidad de los afrodescendientes en Santa Marta, eh, a cargo de la doctora Matilde Maestre, eh, licenciada en Español y Literatura, con especialización en Gestión Educativa, abogada especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, magíster en Protección de Derechos Humanos, lideresa activista y promotora de la igualdad de género, en alianza con organizaciones locales, regionales y nacionales, con amplio conocimiento del texto político, social y económico, con enfoque étnico diferencial y territorial de la región y del país. ¿Y quién les habla? Polidora Gómez, licenciada en Lengua Castellana y Comunicación, Administración de Educación Básica, poeta, escritora, acuarelista, directora de la Fundación Bohemia Itinerante, con participación en eventos eh, literarios y culturales. Bueno, dando inicio a este conversatorio, tenemos que Santa Marta cumple 500 años sumida en la negación de las negritudes, a pesar de su historia marcada por la presencia de afrodescendientes desde la colonia. Los africanos arribaron en condición de esclavos, trabajaron en grandes haciendas, conformaban palenques como el de Mazinga y Huachaca. También trabajaban en el puerto marítimo, la construcción de la vía férrea en la zona bananera. Sin embargo, los canarios se imaginan blancos debido a su profundo sesgo de color, promovido por la gramática del mestizaje y trauma colonial de la necesidad de alejarse de las negritudes. Bueno, en cuanto a este inicio, pues, Matilde, tú tendrás para ampliar este tema. Aló. Buenas noches a todos, todas. Para mí siempre será un placer hablar del tema que me llena y me satisface porque es una lucha que hemos venido dando, no ahora, sino por muchos años. Agradecer a Polidora que bien tuvo tomar mi nombre para hacer esta conversa. Aquí quiero que quede claro, no soy historiadora. Todo lo que nos ha tocado es a raíz de la lucha, de la reivindicación para visibilizar a una comunidad, a un pueblo que constitucionalmente se fue reconocido como etnia, pero que aún a hoy, siglo XXI, 20 de junio de 2025, seguimos siendo invisibilizados. Y cuando nosotros, y por eso me encantó, y cuando Poli me dio ese título, yo dije, ahí debo estar,
porque es una lucha que hemos venido dando. Santa Marta, voy a tratar de hilar en dos momentos específicos. Una de esta fundación colonial que se dio el ciudadano español Rodrigo Galván de las Bastidas, pero un señor que yo con él nada de romanticismo no puedo, sí, llegó aquí, ¿cierto? A un territorio donde nada había que fundar, porque es que aquí no estaba esto solo y tampoco estaba inhóspito. Aquí habían unos habitantes que eran los pueblos indígenas dueños del territorio. Unos pueblos indígenas que no eran de la Sierra Nevada como nos han hecho creer, sino que eran del Maritorio. Eran de aquí, de la calle Primera, frente al mar, su vida, toda la realizaban ahí en el mar, que les tocó cuando llegó el colonialista, cuando llegaron los españoles, llegó y les tocó subir a la sierra por el exterminio, porque digamos, fueron las primeras personas esclavizadas cuando llegaron acá. Fuera que hubo un despojo, fueron esclavizados y además tocó, fue la primera diáspora interna que hubo en el territorio y les tocó coger para la Sierra Nevada. La Academia de Historia, que fue quien ayudó, sensibilizó al doctor Pinedo, que fue la persona que sacó la ley 2058, cuando expiden y promulgan la ley 2058, los negros no fueron incluidos ahí. Y no fueron incluidos en esa ley 2058 porque estamos invisibilizados. No existimos en el distrito ni en la provincia y no quieren leer la historia que la podemos reconstruir en el archivo histórico del Magdalena Grande, donde ahí estaban los escribanos y muchas de las cosas que yo voy a colocar a decir aquí fueron extraídas de ahí. Fueron documentada porque me tocó hacer una acción de institucionalidad, porque cuando me acerco al presidente de la Academia de Historia, le digo, ¿por qué los negros no hacen parte de de esas personas que van a estar en la conmemoración? Ellos hablan fe. Yo no festejo, bueno, particularmente yo no festejo por todo lo que ocurrió con esos barcos negros que ya les comentaré. Entonces yo le digo al presidente y me dice, es que analizando la historia, ustedes no son o no fueron importantes para la construcción de la ciudad. Cuando a mí un presidente de historia, de la Academia de Historia me dice esto, entonces imagínate donde tú vienes toda una vida con una lucha reivindicativa de derechos, de igualdad, de no invisibilización, porque también manejo un discurso que entre la sierra y el mar y en ese morro habitamos y cohabitamos una cantidad de personas, seres humanos con unas diversidades, con una forma, con una cultura diferente. Entonces, a mí no me pueden decir que nosotros no ayudamos a la construcción de la ciudad. Los historiadores, porque también tengo que decir un proverbio africano que dice que cuando el león encuentre quien escriba su historia, la historia del cazador es diferente. Nos han contado a nosotros una sola mirada de la historia. ¿Y quién escribió la historia? Los colonizadores, porque los negros no teníamos quien lo escribiera. Entonces, en el archivo datan datos de que sí vino Bastida en el segundo viaje, lo que uno encuentra en 1533, y que en ese segundo viaje vinieron personas esclavizadas al servicio del señor Bastida, que vino, digamos, ya a apropiarse de lo que en el primer viaje había visto que había aquí y dijo, esto es nuestro, tenemos que llegar allá a buscar lo que no es de nosotros, para no utilizar un lenguaje grotesco y decir
robar, a saquear lo que teníamos los indígenas y las habitantes de este territorio. Entonces, no nos registran solamente a partir de 1533, donde hay un escribano que manifiesta que el señor Garbán vino, dice ahí, con 2, pero que al gobernador de la época le autorizaron para que comercializara 100 personas esclavizadas. Yo nunca voy a hablar de esclavos porque resulta que los seres humanos que vivían en el continente africano, en cada uno de los países que la conforman, no eran esclavos en su momento. A ellos, esa fue la primera trata de personas, esa fue la violación de derechos humanos más grande que ha podido existir en el mundo. Los que de pronto han revisado la historia ahora vieran cómo venía un barco negrero. Eso era uno subiendo en el otro. Muchos de ellos morían asfixiados, morían con enfermedades y eran tirados al mar y nadie tiene registro de todas esas muertes que se dieron en el marco de esa trata, en el marco de ese secuestro, ¿cierto? Un secuestro que acabó con una cultura, un secuestro que acabó con unas lenguas, un secuestro que incluso acabó con la identidad personal del ser humano. Yo a veces me pregunto, ¿será que mi apellido es Maestre? Y lo pregunto es que dependiendo del esclavizado en la hacienda esclavista, ¿cierto? Así lo marcaban, así le colocaban el apellido, que era el apellido del dueño de la hacienda. Entonces, Santa Marta o la provincia de Santa Marta, fíjense que nosotros ahora somos distritos, pero había la provincia que tenía todo lo que era el Magdalena Grande y llegaba incluso hasta el Zulia, Venezuela. Entonces, todo esto, el Darién, que era la primera que había dos, que ya no existe. Entonces, esto era una sola diáspora africana y como a mí me va a decir una academia de historia que los negros no ayudaron a construir, que no existimos, que no fuimos importantes, y por eso dentro de ese artículo 5º de la ley 2058, ahí está todo mundo, menos el aporte de las comunidades. Entonces yo sigo buscando y dice, porque esa invisibilización, Polidora en su introito lo dijo claro, muchas veces es la negación de dónde desciendo. Acuérdense que siempre nosotros buscábamos el pariente mestizo blanco, pero nunca decíamos del pariente negro africano. Yo soy morena clara, yo soy morena no sé qué, trigueña, y acuérdense de la cédula como venía anteriormente, dentro de esa negación, pero no es una negación de uno porque uno quiera, es producto del racismo estructural, ¿cierto? De esas carimbas, producto de ese proceso de esclavización, porque lo negro era, no éramos humanos, no teníamos alma, no se nos podía consultar, incluso nos marcaban como animales cerrados. Entonces, si todo llegaba por aquí, siempre nos hemos ufanado de tener el puerto con el mayor calado del mundo. Somos, después de la antigua del Darién, la ciudad en firme. Por aquí ingresó todo. Que más adelante Cartagena se convirtió en el mejor puerto de venta de esclavizados, es diferente por la parte estratégica de dónde estaba. Pero nosotros tenemos que tener claro que es una ciudad donde existieron y existen y vinieron negros esclavizados. Y hay haciendas que fueron esclavistas. Tenemos la Quinta de San Pedro Alejandrino. Todo el mundo habla de la Quinta, pero la historia de la Quinta se reduce a la muerte del señor Bolívar. Pero ¿qué pasaba si era una finca donde habían cañaduzales? Era una finca donde estaba el esclavizado. Ojalá yo los invito a que miren a esa quinta
antigua por la ventanita a donde le entregaban la comida a los esclavizados cuando tenían que darle y a donde destacaban. Y ahí era donde los castigaban porque de pronto no cumplían con las órdenes que el amo le daba en su momento. Entonces, partiendo de ahí, siguen nuestros administradores haciendo pues reminiscencia a esta charla, que es la que me invitan, la invisibilidad de la población negra en la construcción de la ciudad. Entonces éramos seres sin alma, seres que no apropiábamos, eran hombres y mujeres sin vida propia, que muchas veces las mujeres fueron las más violentadas, tenían como a los perros, ¿cierto? A las perritas que son de pedigrí, entonces vamos a buscar casa, vamos a buscar porque eso era una forma de dinero para el señor esclavizador, para los dueños, los señores esclavistas. La ley de pernada que tenía en ese momento, que todo lo que salía era mío, era del amo, era del dueño, y ahí está. Mira que después de la abolición de la esclavitud, ¿cuánto tiempo? Entonces, a veces cuando romantizan al señor Bolívar, que fue que liberó, oye, él tuvo esclavizados. La misma negra Hipólita que lo amamantó, negra, ¿por qué permitió eso? Se supone. ¿Quién tiene el inventario de esos hombres y mujeres que tuvieron? Entonces, fíjate que ya pasé de la colonización a la justa lucha libertadora. ¿Quién tiene ese inventario de los hombres que tuvieron en esa justa lucha? Hombres que si Bolívar de verdad es como de pronto dice Carlos Vives, que era el señor Bastida, porque es un romanticismo absoluto. Entonces, ¿qué pasó con José Prudencio Padilla? Nadie habla de José Prudencio Padilla, el tipo de los mares negro que lo ayudó en cada una de las justas y que lo mandó a fusilar. Y era el que trabajaba los mares y lo mandó a fusilar por un chisme. De ese señor que yo creo que la mayoría son de esa corriente de Santander y que el hombre de los derechos humanos y era de los más vulnerados los derechos humanos. Entonces, son cosas que muchas veces la academia no la escribe como es. La historia a nosotros no nos han contado como debería ser. La historia hay que escribirla mano a mano. La historia hay que leerla y no tenemos que ir más lejos, ni siquiera a Sevilla, donde dicen que están los archivos de India. Aquí mismo en la Academia de Historia, aquí en la, perdón, en el Archivo Histórico de Magdalena, puño y letra, están los datos de a quién le vendieron el esclavo, quién del hijo, quién lo tenía, quién no lo tenía. Ahí está. Y también decir que a ese señor gobernador que le habían autorizado tener 100 o traer para la venta 100 esclavizados, trajo por debajo de la contabilidad 400. Nadie habla de eso. Y ahí está. Son cosas que se pueden documentar. Hay personas expertas. Yo pensé traer hoy a la compañera María del Mar, que ella viene, es una doctora en historia, pero especialista en el siglo XVI, documentada en toda esa parte donde se comienza a trabajar. Eso es que nosotros decimos la comunidad negra de Santa Marta sigue siendo invisible y nosotros nos seguimos invisibilizando. Porque hoy día, ya en el siglo XXI, me voy a venir acá a esta parte de la historia, yo pregunto, ¿dónde están los negros amados? ¿Dónde están los negros samarios? Muchas veces te dicen, no, pues, es que hay que hacer algo con las comunidades negras. ¿Para dónde cogemos? Nos vamos para Cristo Rey. Pero ¿de dónde vienen los negros dentro de esa diáspora interna en el marco del conflicto armado? ¿Para dónde? Están en Cristo Rey. Entonces son de Bolívar. ¿Sí ven? Pero yo estoy buscando
a los nuestros. Entonces, antes de la Constitución del 91, no había, digamos, ese control social, no había ese reconocimiento étnico. Puerto de Colombia acabó con el Ancón. El Ancón era un barrio de pescadores de comunidades negras. ¿Qué pasó con la comunidad negra que había ahí? Ellos siguen diciendo, yo soy anconero, yo no soy negro. Yo soy pescador, pero yo no soy negro. Yo vivo en la Tenería, yo vivo en San Pablo, yo vivo en Manzanares, pero yo no soy negro. ¿Producto de qué? De la historia mal contada, de esa mental de que lo negro es lo malo, lo negro es sin dignidad, ¿cierto? Si usted es negro, yo soy re negra. Ahí está el queloide, que es algo que nos caracteriza. Es la marca. Entonces es donde viene esta parte y por eso es que nosotros comenzamos a trabajar para la visibilización de esta comunidad. Entonces, nos dicen el sentido que no podemos quedarnos en una parte de la historia. Le digo que lo más lejos que yo tengo es resentimiento con nada, pero yo sí tengo claro que los derechos humanos me dicen que mis derechos son míos. Son intransferibles, inalienables, no los comercializo con nada y tengo derecho. Y como tengo derecho, también tengo derecho a una dignidad y a una cultura. Que cuando me dicen que si a mí el colonizador no hubiese llegado aquí, estuviéramos en Guayuco y estuviéramos hablado el español y que no hubiésemos avanzado, yo siempre digo, vayan a Pueblito. ¿Cuántos años tiene Pueblito? Miren esa arquitectura. Yo digo, ¿por qué a mí me tienen que decir que debo hablar castellano y por qué no una de las lenguas africanas, producto de mi África, ese producto donde nosotros estábamos? Ahorita mismito lo acaban de decir, ¿cómo se llama? Con lo que se en Chiviriteque, que comenzaron a mirar y a reconstruir la historia desde ahí. Entonces a nosotros nadie nos conquistó, ¿cierto? A la población negra sí, fueron traídos inconsultamente, fueron desnaturalizados. Más allá de solamente pensar en que tenemos que dar gracias porque no hablamos y andamos en cayuco, es que a mí me quitaron la oportunidad de tener mi cultura. A mí me quitaron la oportunidad de hablar una de las lenguas africanas producto de mi ascendencia afro. A mí nadie me dijo eso. Y por eso es que tenemos que salvaguardar la identidad de las comunidades negras afrocolombianas raizal. Entonces, esta lucha que se inicia, no vamos a hablar solamente con la Constitución del 91, que es un producto de unos procesos. La escritora Chamorro, creo que nicaragüense, hace un recorrido y nos dice a nosotros desde cuándo las comunidades negras están haciendo, reivindicando derechos para que sean tenidos en cuenta, pero teniendo en cuenta todo el acervo cultural que a nosotros nos manifiesta. Entonces tenemos desde 1943 una lucha reivindicativa, pero a pesar de que la Constitución del 91 dice en su artículo 7º que Colombia es un país donde somos pluriétnicos, o sea, oye, reconoce la diferente etnia, pluricultural porque tenemos varias culturas, pluriétnico porque no es solamente una sola etnia la que tenemos acá. Aquí tenemos los 102 pueblos indígenas con 68 lenguas, pero también tenemos a las comunidades negras afrocolombianas, siendo la palabra afrocolombiana una palabra política, porque fue tanto el daño mental que nos hicieron que a veces decir negro es una ofensa. Entonces, ¿cómo me autodetermino? Entonces, y tenemos a los palenqueros, que son los del palenque de San Basilio, y tenemos a los raizales, que son los de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Cada uno de estos dos últimos, y por eso está en la ley así, negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, es porque tienen lengua propia. Pero también decir, y el maestro Socarrás me acaba de también, para retroceder en el tiempo, que cuando los negros cimarroneaban, o sea, mis ancestros, ¿qué quiere decir cimarrón? Hombre,
un negro que no se dejaba subyugar por nadie. Y cuando hacemos esa reminiscencia de esos hombres negros y esas mujeres negras que salían con ese hombre y con esa mujer y con esos niños volándose de esas haciendas esclavizaban, y por aquí comenzaron a llegar. Dice el profesor Tony de la Cruz que hubo más de 32 palenques en esta provincia de Santa Marta, pero siendo la que queda todavía y que muchas personas lo manifiestan y por la palabra, porque piensan que Mazinga es una palabra indígena y Mazinga es una palabra africana, y tenemos el palenque de Mazinga que por lo mencionó, pero que también lo tenemos en cuenta como el de la quemada, porque cuando ya se acercaban los capataces, porque no había una cosa también más dura que el negro que se creía de mejor familia, porque para eso entonces le daban, coge, yo a ti te doy las llaves para que maltrates al tuyo, y ese era el que salía a buscar al negro que se escapaba. Y ese negro que se escapaba, ¿cierto? Que construía el palenque, cuando ya sabían y escuchaban a los perros, ellos ¿qué hacían? Quemaban, no dejaban residuos de nada y seguían cimarroneando. Y llegaron, pues, históricamente documental no está, donde se presume o se piensa que el príncipe Bencos Biojó, quien fundó, porque ese sí fue un fundador, quien fundó al Palenque de San Basilio en Mate, pasó por esto cuando se venía de esas haciendas esclavistas y llegó hasta llegar a ese sitio inhóspito que era en ese momento el Palenque de San Basilio. Entonces, con base en estos derechos vulnerados que ha tenido la población negra, la Constitución del 91 abre el espacio para el reconocimiento como comunidades o sujetos de especial protección, y se nos reconoce como comunidades étnicas bajo esas tres denominaciones: negro, afrocolombiano, que es lo mismo, palenquero, lo del Palenque de San Basilio, y raizales, lo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Así quedó en la ley 70 del 93, que es una ley que ya les voy a a colocar un video que promulgó hace poquito la vicepresidencia de la República, pero que eso nace ¿de dónde? De la lucha de muchas mujeres y de muchos hombres que cuando se estaba con la séptima papeleta decían, oye, los indígenas, ahí estaba Lorenzo Muela, estaban todos. Y si ustedes leen la Constitución del 91, es una ley bastante indigenista, una constitución bastante indigenista. Ustedes ven que ellos tienen sistema general de participación, a ellos se les anuncia, ahí está. ¿Qué pasó con las comunidades negras? Que tocó buscar a los amigos de la época que tenían recursos, no económicos, sino que le llegaba al presidente, como un Pacho Maturana, como una Leonor González Mina, como una Piedad Córdoba. ¿Sí ves? Como todos esos hombres luchadores, reivindicadores de derechos, para que hicieran la incidencia. Y junto con Navarro Ward, con Serpa, se logró y salió el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia. Ese artículo 55 transitorio es la que le da luz a la ley 70 del 93. Una ley que ya tiene más de 30 años, y hace poquito este gobierno de Gustavo Petro, porque César lo que es del César, nunca las comunidades negras y las comunidades indígenas habían sido tan puestas en escena como en estos momentos, y es lo que la oligarquía de hoy no le gusta, porque cuando él dice la tierra para los campesinos, la tierra para que la trabajan, a la gente no le gusta. Entonces yo digo, ajá, ¿yo qué hago con 50 hectáreas donde ni siquiera tengo un limón? Y en cambio está el campesino que está de aquel lado, que quiere tener sus productos, y nosotros trayendo de afuera. Entonces no les gusta,
Esa mirada es la que hay que tener en cuenta, mirando lo que él ha quitado, entregándoselo a los campesinos, porque voy a abrir un boquete en los campesinos con el acto legislativo 01 de 2023, hoy también son sujetos de especial protección, también tienen derechos especiales. Y enhorabuena, porque eran de las personas que más sufrían y a las que más le beneficiaban. Pero los campesinos también somos negros. Y los campesinos también son indígenas. Y está el mestizo, que no es ni negro, ni es campesino, ni es negro, ni es mestizo, pero es el que labra el campo. Entonces, con la ley 70, unos artículos como es lo más importante, lo del ambiente. Yo nunca voy a hablar del medio ambiente porque el ambiente es completo. Lo del ambiente, lo del territorio. Eso apenas que es el capítulo 4 y el capítulo 5, que fue el año antepasado que se pudo reglamentar. Entonces yo sigo hablando que a pesar de que tenemos eso, que salió la ley 70 del 93, entonces aquí un gobernante, en paz descanse el alcalde en su momento, venían unos recursos para el ICTES, para las comunidades negras dentro de ese marco diferencial, dijo que en Santa Marta no había negro. Estoy diciendo año 96. Entonces, ¿qué nos tocó a nosotros? Mira, ¿de dónde viene lo de la invisibilización? Entonces, sacamos nosotros con el compañero Germán Sánchez, en ese momento era del Movimiento Nacional Cimarrón, que dirige el compañero Juan de Dios Mosquera. Entonces nos vamos y sale una sentencia del orden constitucional, que es la sentencia T422 de 1996, como una acción afirmativa, oye, diciéndole a la gente, oye, en el Magdalena hay negro, en Santa Marta hay negro, y yo ni siquiera me he detenido a mirar cuando llegó la Fruit Company, que además del avisado, entonces vinieron los antillanos que trajeron en ese momento, ¿cierto? Porque era lo que más sabían para las plantaciones de guineo que se estaban dando en la zona bananera. Entonces ahí llegaron los Emil, los Curti, todos estos nombres, los Machuca, estaban también ¿dónde? Porque eran haciendas de guineo, pero también de esclavistas. Y ahí estaban. Entonces, mira todo este recorrido y todo este daño que hemos venido dando, pero seguimos siendo invisibilizados. Entonces, ya les hablé de una primera sentencia, ¿verdad? Entonces, de pronto llega una amiga, como las tres amigas que están allá atrás, y me dicen, yo voy para la Universidad del Magdalena. Y entonces, la admisión de la universidad era el ojo de la persona que estaba ahí. Eso como cuando uno antes sacaba la cédula y dependiendo de quién sacaba la cédula, ese era el color que uno tenía. Moreno claro, trigueño, moreno oscuro. ¿Sí ves? Entonces decía el señor de admisiones de la universidad, tú no eres negra. Otra acción que nos tocó a nosotros trabajar para decir, oye, yo soy negra. Entonces el maestro Gaviria Díaz y el doctor magistrado Vargas saca la sentencia 375 ¿de qué año? 2006. O sea, la Constitución, la Corte Constitucional te dijo en un primer momento, existen negros. Y aquí siguen diciendo no estamos. La misma Corte Constitucional te da la sentencia 375 del 2006, caso Neji Moreno. Y siguen molestando. Y siguen diciendo. Entonces, cuando tú llegas a que tiene que construir políticas públicas como acción afirmativa diferenciada para que yo entienda al otro, porque es que a los negros no nos entienden, porque yo hablo alto, entonces yo estoy peleando, que porque yo pongo mi música antillana alta, es que yo soy sorda y no respeto a los demás. Pero entonces cuando yo hago una acción de constitucional con la ley de policía, sí, y me voy a ir a uno de los barrios más emblemáticos que tiene Santa Marta. Bueno, vamos a salirnos de Santa Marta, me voy para Troja en Barranquilla. Si yo sé que la Troja es un bailadero de salsa,
y es con los picos. ¿Yo por qué carajo voy a comprar casa por La Troja? ¿Por qué La Troja tiene que cambiar su forma de ser? Porque yo me mudé para ahí. Eso es lo que viene ocurriendo en muchos sectores. Entonces, ¿y eso qué quiere decir? Es un atropello cultural. Quieren acabar con la identidad de una comunidad que lo identifica la música, la gastronomía, el baile, los vestuarios. Y no es que porque yo tenga mi pelo así, entonces la corroncha esa, o bueno, ahora porque se está usando y lo hemos venido resignificando, a conseguir un trabajo. O ustedes no se acuerdan antes cuando íbamos a un banco que jamás podían ver a una chica si no era mestiza. Nada. Y tú eres negra y eres bonita, pero lástima. Pero lástima. Y yo podía ser lo más inteligente, lo mejor, pero lástima. Entonces yo tenía que adoptar una posición, una inmersión cultural, como hacerme los rayitos, una niña con rayitos y el pelo rojo, imagínate tú. Pero tocaba coger el alicer de potasa que me hacía la ñoña, porque en aquel momento acuérdense que la queratina no existía, ni existía la crema, no, lo más sofisticado era el GLAD. Era lo más sofisticado, si no era el alicer cristalino de potasa. Entonces le tocaba a uno, ¿y cómo se llama eso? Es como se llama un desarraigo de lo tuyo para poder estar inmerso en la otra, para yo poder, para yo poder ser aceptada, para yo poder ser aceptada. Ver a un niño decir, yo no tengo la culpa de haber nacido así porque sus amiguitos le hacen el bullying. ¿Sí ven? Parte fenotípica, porque el Estado ha fallado en que no hemos sabido identificar las diferentes formas, como digo yo, anatómicas y que son producto de las diferentes mezclas que tiene el ser humano, pero que el ser humano es uno, ¿cierto? Todos tenemos, pero que nos diferencia de pronto es ese componente genético que viene dependiendo de qué país de África yo vine. Todo eso es lo que nosotros tenemos que seguir trabajando y de lo que nos puede ayudar es la educación. Entonces, para retomar lo de la ley 70, vamos a oír un video que hace poquito la vicepresidencia publicó para entender qué queremos con la ley 70 y por qué una ley especial para comunidades negras. Porque no sé que las comunidades negras son los dueños de la tierra que han usado y trabajaron por generaciones. Estas tierras no pueden venderse ni mandarse ni ser entregadas a otros, por ejemplo, a empresas. Gracias a esta ley, el Estado está en la obligación de garantizar el bienestar y la permanencia de las comunidades negras en sus tierras. 2. El derecho al uso de la tierra y la protección del ambiente. Esta ley reconoce que las comunidades negras pueden usar los recursos naturales de sus propios territorios de manera sostenible y conforme a sus prácticas tradicionales. Estas comunidades son dueñas de conocimientos claves para la conservación del territorio y tienen la obligación de promover y financiar acciones de cuidado de la naturaleza. 3. El derecho a ejercer la minería tradicional. La ley permite que las comunidades negras ejerzan la minería en sus territorios. Cualquier actividad minera que se desarrolle allí debe proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Esa minería que acaba con los ríos, que drena sus aguas, que mata la vida en todas sus formas, no puede realizarse en los territorios colectivos de los pueblos. 4. El derecho a la identidad cultural. La ley 70 de 1993 le apuesta a garantizar que las comunidades negras reciban una educación que respete y valore su cultura, su historia y sus sistemas de conocimientos propios. Además, promover el acceso a la educación superior de los y las afrocolombianas. 5. El derecho al desarrollo económico y social.
La ley garantiza que las comunidades negras puedan crecer y desarrollarse económica y socialmente, protegiendo su cultura, su autonomía y sus conocimientos. Para que ese desarrollo sea posible, es necesario garantizar que las comunidades participen en la planeación del desarrollo de sus territorios, es decir, que no sean ninguneadas ni anuladas en la toma de decisiones que afectan sus propias vidas y sus propias vidas. Porque esta hermosura de ley se promulgó hace más de 30 años y hasta ahora la estamos implementando para que sea una realidad. 30 años, sí. 30 años tuvimos que esperar las comunidades negras para que esto eche para adelante. Con la vicepresidencia de pueblo, por fin estamos avanzando. En un próximo video les voy a contar qué cosas de esta ley ya están reglamentadas. Entonces, fíjate que esta ley nos da a nosotros una serie de derechos, pero es una ley que sigue invisibilizando a las comunidades negras, en este caso del Caribe y Colombia. Porque cuando se pensó la ley, claro está, ¿quiénes estaban? Yo les mencioné ahorita a Pacho Maturana, a la Negra Grande de Colombia, a Piedad Córdoba, a Juan Pedro Trillo. ¿Y de dónde eran? Del Pacífico, ¿cierto? Colombiano, del Pacífico nariñense. Entonces ellos hicieron una ley pensando en los negros del Pacífico, de Colombia, del Pacífico nariñense, del occidente incluso, pero la región Caribe. Entonces, cuando hablan y hacen las estadísticas, te dicen es que en el Caribe no hay negros. Porque cuando se hace el censo, también ocurre, como les dije ahorita, de como cuando la cédula, dependiendo de que quien está encuestando, no te pregunta a ti tú cómo te autodeterminas, sino que te vio cara, pero resulta que mira lo que me dice el maestro Socarrás. El compañero Iriche me dice, mi mamá o mi abuela, mi tatarabuelo era de África. Y la cuna de la humanidad manifiesta que todos venimos de África. Pero entonces también hay que tener claro que las leyes que nosotros hemos venido pidiendo y reivindicando son para esa población de piel oscura que trajeron en esa trata y que el racismo estructural que existe, es sistemático. Porque, oiga, si ya yo les he dicho cuántas sentencias de la Corte, si ya yo les he dicho que tenemos cualquier cantidad de jurisprudencia, si yo les he dicho ya que para cualquier plan, programa, proyecto, política pública que se vaya a mandatar, que se vaya a implementar, que se vaya a llevar, yo tengo que consultar con la comunidad, porque yo desde aquí, yo no puedo decir, el maestro Socarrás, a él le gusta el arroz de bonito con ensalada de payaso. Ah, porque yo sé que él es de aquí de Santa Marta y esa es una de las comidas típicas de Santa Marta, pero no es la comida que ancestralmente a nosotros hemos venido dando. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso para no cometer acción con daño. Entonces por eso es que las políticas públicas, y te lo dice a ti, planeación nacional, deben ser concertadas con las comunidades. Entonces ahora no tienen en un payaso. ¿Qué vienen y qué hacen? Hay que concertar entonces en todas las mesas. Yo les dije a ustedes que la Constitución nos reconoció como qué, como pueblo qué, y que las comunidades negras somos qué, y las comunidades negras somos pueblos étnicos, ¿cierto? Igual que los indígenas. Entonces resulta que las administraciones nos meten a nosotros en el viaje de que somos poblaciones vulnerables. No nos reconocen como étnicos. ¿De qué estamos hablando? De una invisibilización de una etnia. Mientras que los compañeros indígenas te dicen que son étnicos, cuando hacen su rendición de cuentas los pueblos étnicos, solamente los pueblos indígenas, población vulnerable, las comunidades negras, minoría. No soy minoría de nada. Yo no soy minoría, yo tengo unos usos, unas tradiciones, ¿cierto? Derechos que a mí me lo dan. Entonces, me colocan que yo hago parte de una secretaría y que de la participación ciudadana
que los indígenas están en la Secretaría de Gobierno, que es donde más políticas públicas para las poblaciones étnicas. Así estamos en pleno siglo XXI y todavía ocurre lo que ocurrió al negro Roble cuando entró al Senado de la República. Se oscureció el recinto. Entonces, pero miren lo que dijo el hermano. Porque eso que ustedes vieron que ocurrió en 1800, hoy día se replica, se repite. Y entonces cuando tú haces acciones afirmativas, tú eres una resentida social, tú eres una enemiga de la ciudad, tú no quieres a la ciudad porque tú estás reclamando un derecho que primero como ser humano lo tengo. Dentro de los derechos que te dicen a ti los derechos humanos, que tú eres una persona que tengo todos los derechos y que son fundamentales, además algunos, y que no los puedo traspasar para algo. Entonces, si eso es enemiga de la ciudad, yo soy enemiga de la ciudad porque yo no voy a dejar que a mi comunidad, porque perfectamente gracias a mi madre y a todos, yo para una educación, pues ya yo tengo mi pensión, pero resulta que yo tengo descendencia y uno lucha es para que eso se cambie y que el día que ese preámbulo tan hermoso que tiene la Constitución, donde se dice Colombia es un Estado social de derecho, donde todas somos iguales, si eso se da, entonces me dice utópica. Ella cree que está en Suiza. No, pero yo sigo reclamando porque la Carta Magna, que es la máxima, a mí me la tienen que respetar. Entonces, por eso seguimos hablando que son 500 años de invisibilidad, 500 años de que a pesar de que hemos venido luchando y reivindicando por los derechos de las comunidades negras afrocolombianas en el distrito de Santa Marta, seguimos todavía siendo invisibilizados y que a mí no me basta con que me digan que es que yo también soy negro, porque todos descendemos de África, sino si yo soy negro, ¿cómo trabajamos para que el otro compañero negro y no tengamos que estar haciendo leyes y acciones, ¿cierto? Jurídicas y acciones, sino dame el derecho como una comunidad que me merezco y se me respeta. Por eso hablamos de 500 años de invisibilidad, 500 años de historia, que los invito a leerse la sentencia 189 del 2022, donde la Corte Constitucional me dice, la señora Matilde tiene razón. Y en esa comisión, quinto centenario, un miembro de la comunidad negra debe estar sentado para mirar. Entonces, dentro de esa acción de inconstitucionalidad, logramos que en esa ley se diera un capítulo étnico, pero un capítulo étnico que ya estamos a escasos 30 días, 40 días para el festejo hispánico, pero para la conmemoración de los 500 años. ¿Y por qué yo hago énfasis en la palabra conmemoración? Yo resalto a mis muertos, a mis ancestros que murieron en esa diáspora africana. Y yo un festejo porque todos mis muertos que ayudaron a construir, pero sí los resalto de una manera conmemorativa, haciendo juegos, haciendo vainas, para que el otro o la otra que no tiene clara nuestra historia, que no se reconoce, nos acepte, nos reconozca, nos respete y comenzamos a trabajar por acciones para que una Colombia sea mejor. No es utopía, es querer de las personas y sobre todo de quienes están liderando la parte administrativa de una ciudad, de un país. Y por eso yo resalto lo que viene haciendo la vicepresidenta, que la critican y le dicen, pero es que ella es negra.
A ella le duele lo de su gente y lógicamente cada quien tiene sus preferidos. Y son muchos años de historia y que con ella, fíjate que hemos venido avanzando. Entonces, yo no pertenezco al gobierno, pero sí reconozco el trabajo positivo para las otras. A mí no me han dado trabajo, a mí no me han dado tierra, pero es la lucha que hemos tenido y cuando yo veo que a un hermano le dan, ya yo me siento plácida y contenta. Gracias a Dios. Era lo que tenía que compartirle. Muchas gracias. Cierra la niña Poli. Excelente esa claridad sobre el tema. Santa Marta cumpliendo 500 años. Y, y bueno, tenemos que recalcar hoy que de invisibilidad para las negritudes. Tienes completa razón cuando dices que el samario se cree europeo, blanco. Eso de negro es una cosa, o sea, yo pienso que es una ignorancia que hay y estos espacios son buenos porque mucha gente no tiene claridad, mucha gente eh, todavía viven con lo que le han contado y resulta que los que contaron fueron los esclavizadores, los que tuvieron el mando, fueron los que escribieron. Entonces, esa historia es lo que el esclavizador quiso contar y todo fue a favor de ellos. Y bueno, y la gente no lee, no investiga. Sí, porque llega un momento en que uno como que analiza la situación y sabe que hay cosas que no encajan. Entonces uno mismo tiene que encargarse de cómo es de leer, de buscar, de encontrar. Bueno, aquí queda solo una pregunta, de acuerdo a todo lo que se ha hablado. eh, de acuerdo a las demandas de las negritudes que no se reducen a un asunto de reconocimiento, ¿cuál crees tú que puede ser la reparación histórica? Ay, no quiero ser políticamente correcto, yo diría que nos dejan todo. Pero muchas veces yo coloco este ejemplo. En este problema que tiene Colombia en el marco del conflicto armado, ustedes se han dado cuenta que vienen reparando a las víctimas, ¿verdad? Por la diáspora interna, por el desplazamiento, por las amenazas, porque me mataron a fulanito, porque me mataron. Y a esas personas que tienen ese reconocimiento como víctimas, le dan unos recursos y le dan algo, pero siempre no que estoy en el estado, que ya estoy, que estoy de 15, que estoy de 20. Nosotros somos una víctima en el marco histórico, pero lo de nosotros no se habría como. No hay plata en el mundo para reparar el daño que le hicieron a las comunidades negras afrocolombianas, Raizal y Palenque. Pero sí pedimos dentro de esa invisibilidad histórica que ha tenido la población negra de Santa Marta un simple reconocimiento. Oye, que no les cueste decir que la comunidad negra cohabita el territorio. Nosotros estamos aquí. Aquí ayudamos a producir, ayudamos a la economía, ayudamos a crecer en todos los espacios. Pero resulta que será que nada más son negros los compañeros que están en las carretillas. Entonces son a los únicos que cuentan. Yo siempre me he rehusado a que me digan que yo soy de población vulnerable y que soy de minoría. Para mí fue un hecho superado. Venimos de un estrato bajo, sí, pero que lo único que yo tengo claro es que la educación cierra brechas. Con la educación nosotros avanzamos y nosotros nos superamos. Entonces, dentro de esa reparación que nosotros creíamos, siempre estamos pidiendo, oye, hagamos un programa de desarrollo económico para reducir las brechas de desigualdad. ¿Cuál programa hay con esas acciones? Porque entonces ahora hay un fenómeno que también hay que hablarlo, porque echa la ley, echa la trampa. Entonces ahora
si yo voy, hemos venido luchando para que ingresemos a la universidad, que es una medida de reparación, el ingreso, ¿cierto?, a la universidad se nos garantice y que, ojo, gracias a este gobierno, hoy podemos decir, tenemos universidad gratuita. La Universidad del Magdalena tiene matrículas gratis y ya no es solamente para las comunidades negras, sino para todas las personas de estrato 1, 2 o 3 que quieren estudiar. Tenemos la misma del distrito, le acaban de aprobar. Tenemos la UNAP, universidades públicas que tienen educación. Y esa es una forma de preparar al pueblo negro. Un pueblo educado cierra brechas, pero que también le den las garantías, porque entonces, ¿qué tengo yo con tener? Tú vas a mi oficina y vas a ver un montón de diplomas, pero estoy barata. Sí, lo digo en sentido figurado. Ya yo tengo pero ¿cuántas personas no estudian, se capacitan? ¿Dónde está la inclusión? Entonces me dice mi hijo, ajá, más, porque se está graduando de una vaina y ya yo lo estoy matriculando en la otra. Y me dice, y entonces después no me dan trabajo y que porque tengo mucho cartón, porque no se les garantiza eso. Entonces también, pues yo lo capacité, yo también lo voy a incluir y preparémonos para hacer, por eso nosotros pedimos lo de la capital semilla para el desarrollo económico, para crecer. Otra de ese reconocimiento oficial de la historia y la cultura afrodescendiente en la narrativa de Santa Marta. Que no sea porque de pronto la corte me dijo, oye, ustedes existen, ¿cómo te parece? Tiene que estar en la génesis, en los tuétanos de las comunidades. Reconocerme a mí, reconocer a la compañera, al compañero que se autorreconoce y respetarle. Esas son las medidas de reparación y acceso a la justicia, porque otro flagelo que a nosotros nos mata es el racismo y la discriminación. Aquí se dicen que es mentira, pero aquí somos racistas. Aquí somos racistas. Y mientras eso es como el drogadicto, mientras que yo no reconozca que soy drogadicto y que yo me quiero curar, nunca va a dejar de estar en la droga. Así pasa con esta gente. Oye, los han dicho las mesas intersectoriales, los han dicho los investigadores internacionales, que la brecha que impide que la población negra avance es el racismo y la discriminación racial. Eso está en la mente de las personas. Por eso es que la educación es tan importante. Porque es, Comenzaban porque a nosotros, dentro de un mismo lenguaje que parece mentira, el lenguaje también se maneja el racismo. Entonces, cuando yo voy a hablar de una obra inacabada, entonces yo digo que está en obra negra. O sea, lo inacabado es negro. Por eso es que a la gente no le gusta que le digan negro. ¿Sí ves? Entonces yo digo, eche, ¿y por qué la obra es negra si yo veo que el cemento es gris? El bloque es gris, ahora es rojo. ¿Ah? La cal es blanca. Entonces, ¿por qué tiene que estar en obra negra? Entonces, Santa Marta está llena de aguas residuales, pero aquí le dicen agua. ¿Será que yo llevo? Duales, claro. ¿Ah? Sí. ¿Por qué en los negros está tipificado como lo malo, lo inacabado, lo que no tiene nada? Entonces, por eso, no, nos tocó. Y el mejor ejemplo, la señora que le dijo a Francia que era una mica. Nos tocó, nos tocó. Porque si tú no aprendes a la buena, entonces tocó meterle. Y por eso hablamos aquí de la justicia, mecanismos eficientes para investigar y sancionar actos de discriminación y violencia. Porque como estamos tan acostumbrados a que nos maltraten, que uno es una línea indeleble lo del racismo.
Entonces, a ti te están diciendo cosas y tú no sabes qué te estás haciendo. Y tienes después la desfachatez, te están ofendiendo, pero como es tan normal, y dice, a mí nunca me han discriminado. A mí nunca me han sacado de un lado, pero resulta que yo voy por un parte y me dicen que me reservo el derecho de admisión. Y tú llegas ahí y no hay cupo. Pero resulta que esta persona mestiza y pudo ingresar. Entonces te dicen, no, fue que yo soy apartado. No aceptan negro. Y con base en eso, reservamos el derecho de admisión. Eso es racismo y eso es exclusión. Pero sino que nosotros nos toca tener la lupa todo el tiempo puesta para poder, y como eso hay que sustentarlo, porque dame la prueba y te doy el derecho, entonces a veces es difícil los actos de discriminación y racismo poder tener elementos probatorios para poder hacer las acciones pertinentes. Muchas gracias. Espero que esta conversación yo hablo de lo que a mí me gusta. Si ves, que quede claro, no soy historiadora. Lo que he aprendido me ha tocado en la lucha reivindicativa. Las personas que me conocen saben que esto no es una vaina de moda como ahora. Hay un montón de gente ahora que se reconoce, pero no por la lucha. Yo le llamo a eso por las autopistas. O sea, no le gusta coger la trocha. O sea, ya el camino que hicieron los demás y bienvenido, pero súmate a la lucha. O sea, hace camino a la lucha. Y hay gente que ya busca el camino que otros hemos andado. Pero bien, eso está bien. Pero el asunto es que cuando uno diga, oye, vamos a una lucha, a una acción de hecho y necesitamos gente, nunca aparecen. Nunca aparece. Entonces, cuando yo cojo una película de mi amigo Juan Pablo, porque es mi amigo de Granada, son los pájaros llorones. Muchas gracias. Bueno, creo que podemos tener 2 minuticos para leer aquí un cuento sobre el tema que estamos tratando. Se llama La otra cara del espejo. Este cuento lo hice porque fue lo que sucedió con mis bisabuelos. Y bueno, ustedes escuchen a ver qué piensan de eso. La otra cara del espejo. Ah, la señorita Echeverría y sus viajes de placer a Europa. Ella lo escucha y baja la mirada. Siente descubierta su vergüenza. Con dificultad, acelera el paso. Intenta perderse en el vecindario, pero no encuentra una puerta abierta. Sin otra salida, lo enfrenta. Catalino, creí que habías muerto. Te exijo que no me molestes. Sabes que no somos iguales. Pensé que había cambiado, señorita. Mírese, dijo Catalino. De su belleza y posición social no queda nada. Tú sabes que a mi manera, pero te amé. Ella le responde en voz baja. Era correspondida. Le dije que huyéramos. La esperé en la estación del tren, pero usted nunca llegó. Me aterraba una vida de miseria contigo, respondió. Bueno, pero ¿y ahora qué hace metida en este mundo de miseria? Ella, impecablemente vestida, ya con un torrente de años encima, sigue caminando sin responder. Bordea los charcos, todos la miran, pero solo él sabe lo que busca. Dobla la calle, él la sigue. Trabajosamente, de piedra en piedra, pero sus piernas no responden. Pierde el equilibrio y cae de cara a un muro del que cuelga un letrero y alcanza a leer bienvenida. Entra a un pueblo de fiesta. Su familia la espera en un lujoso automóvil. Reposando en la casona, Francisco, su padre, ordena que busque al mejor carpintero del pueblo. Me mandó a llamar, patrón, pregunta el carpintero
de ascendencia africana. Sí, hombre, respondió Francisco, necesito que me hagas un mueble para este piano que le traje a mi hija de Europa. El trabajo lo harás en el traspatio. La niña Mercedes se encargará de proporcionarte todo lo que necesites. Otra cosa, no quiero peones cerca de mi hija. Está bien, señor, como usted ordene, respondió Catalino humillado. Una tarde, el carpintero escucha un llamado muy bajito. ¿Cómo está, niña? Saluda nervioso. Será mejor que se vaya antes que la vean hablando conmigo. ¿Por qué no quiere ser mi amigo? No se ponga así. Puede venir entonces cuando quiera. El día que termina el trabajo, él la espera, pero no aparece. Sin excusa para retrasar la entrega, sale de la casona. Catalino lleva varios días sentado en una esquina muy cerca. Necesito saber de ella, piensa angustiado. Y la niña Mercedes no pasa. ¿Será que hoy tampoco fue al mercado? En eso ve que viene Mercedes. Niña Mercedes, la estoy esperando. Corre hacia ella. ¿Cómo está la señorita Echeverría? Jesús bendito. ¿Qué dices, muchacho? ¿Cómo se te ocurre pensar siquiera en ella? Dios te ampare. Don Francisco te va a matar y no vuelvas a acercarte. Pasan los días y él sigue merodeando por la casona. Niña Mercedes, dígame cómo está ella. Él le suplica. Sigue tu vida, hijo. Mercedes le responde. Porque a la señorita Echeverría la mandaron para Europa. Una noche de tormenta, Catalino, acostado en su hamaca, viendo caer la lluvia, no escucha que entran al rancho, le vendan los ojos y se lo llevan. Cuando le quitan la venda, está en el traspatio de la casona. La niña Mercedes se le acerca y le pone en los brazos un bultico con una mantica encima. Y le dice, el patrón te manda a decir que esto es tuyo. Y se aleja. Se devuelve y le dice, y si abres la boca, eres hombre muerto. Señorita, despierte. ¿Eres tú? ¿Eres tú otra vez, Catalino? Lo mira extrañada. ¿Sabes? Tuve una pesadilla y soñé que había ido a buscarlo y tú me perseguías. ¿Qué dice? ¿Que dice que fue a buscarlo? Por favor, Catalino, dile que venga. Necesito que me perdone. Ya es tarde, señorita. Aquí solo tenemos luz y el vacío. Gracias. Muchas gracias a todos. Y, de pronto nos pasamos un poquito. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, a las personas que estuvieron desde la virtualidad. Gracias, les agradecemos mucho, doctora Matilde, doctora Polidora, muy buen conversatorio. Vamos con un nuevo conocimiento, cosas que no sabíamos y miren, para eso son estos eventos, para salir con nuevas enseñanzas y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos.